Quizás nosotros estamos pensando que vamos por el buen camino. Si el camino que usted lleva es el camino de Cristo Jesús y solamente Cristo Jesús, usted va en el camino correcto. ¿Por qué se lo digo? Porque el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Estas palabras de Jesús se encierran en un marco profético en el que Jesús es anunciado desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia se refiere a Cristo Jesús, el camino, el buen camino. El problema nuestro es aceptar esta verdad y decidir por Cristo Jesús y no por una religión, porque nosotros a veces seguimos el camino de la religión. Hay camino de la falsa doctrina, hay camino de la prosperidad, hay camino del engaño, hay toda clase de camino y hay muchos que están anunciando estos caminos. El camino de la falsa prosperidad, porque la Biblia nos habla de prosperidad para el pueblo de Israel, porque eso se les dio a ellos, prosperidad, donde quiera que vayan, la planta, donde pongan la planta de sus pies, eso va a ser de ustedes. En otras palabras, todo lo que toquen se va a convertir en oro. Y los judíos por todos lados que iban tenían buenísimos negocios, éxito en todo lo que hacían, porque era la promesa de Dios. Pero cuando Cristo vino, Él dijo, estén conformes con lo que tienen. Mandó a predicar a sus predicadores y les dijo, no lleven calzado extra, no lleven bordón, ni lleven comida, ni lleven nada. Váyanse solo como están y donde los reciban, ustedes digan, paz a este hogar. ¿Ya? Y cuando volvieron ellos, dice, se nos sujetaron los demonios. Sí, dijo el Señor, se les sujetaron los demonios, pero yo vi a Satanás caer como un rayo, porque Satanás está luchando para lograr que nosotros nos apartemos del Señor. Y apartarse del Señor es igual a irse en un precipicio. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, porque Jeremías en el capítulo 6, verso 16, él dijo estas palabras, deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, está hablando de la ley. Pero los israelitas habían cometido tantos pecados en este tiempo con Jeremías, miren, que eran aborrecibles, quemaban a sus hijos, se los daban al dios Moloc, los presentaban ante Baal y los quemaban vivos. Los israelitas, pueblo de Dios, eso no les quita que ellos sigan siendo hijos, ellos siguen siendo hijos. Pero hay una cosa importante que debemos entender, Dios está totalmente desagradado con ellos. Por eso está a punto de echarlos con Babilonia por 70 años para que aprendan, a ver si aprenden, porque aún así no aprendieron, porque vino el Mesías y no lo recibieron. Y entramos aquí a ver que les dice, vuelvan a los senderos. ¿Cuáles senderos? El sendero que han traído ustedes, el sendero del monte Sinaí. Y no es que literalmente tenían que regresar al monte Sinaí, sino a oír la palabra de Dios y a guardar la ley, porque eso era necesario, guardar la ley. Hoy no tenemos que guardar la ley ritual, porque ya no, la ley ritual ya fue quitada, porque todo lo que tenía que ver con ritos lo cumplió Cristo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en la cruz derramó su sangre para que usted y yo fuéramos perdonados. Juan el Bautista lo reconoció. Él no lo vio clavado en la cruz porque murió antes. Sin embargo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ya Dios se había provisto de un Cordero para que sufriera por nosotros. Entonces, aquí encontramos nosotros que el pueblo de Israel tenía que volver a la senda antigua, o sea, volver a buscar la ley. Ustedes conocen que Josías, uno de los reyes de Israel, de Judá, Josías encontraron el maestro que estaba reparando el templo, encontró la ley y él se puso a leerla delante de todo el mundo y la gente lloraba porque anhelaban volver al Señor, porque sabían que se habían apartado de Dios y por eso es que habían estado pasando tribulaciones con todas las tribus que vivían alrededor del pueblo de Israel y de Judá. Pero volver a la senda antigua no era regresar caminando hasta allá al monte Sinaí, tampoco volver y ser como el tiempo de Abraham, porque si nosotros
agarramos este texto y decimos volver a las sendas antiguas, pues vamos a andar en túnicas también, porque esas eran sendas antiguas y muy antiguas. Pero las sendas antiguas para nosotros no están tan lejos, están aquí nomás. Ya les voy a decir por qué. Fíjense bien, dice que pregunten por el buen camino. Ya nosotros conocemos el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Dice, y no se aparten de Él, que eso es lo más importante, no se aparten de Cristo. No se aparten, porque apartarse del Señor es posible, porque nosotros sabemos, Él mismo lo dijo, la carne es débil, aunque el espíritu está presto. La carne es débil. Entonces, no se aparten de Él y así, dice, hallarán el descanso anhelado. Y así hallarán el descanso anhelado. Yo me voy a buscar en la palabra del Señor, en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y aquí dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué tremendo cuando la palabra es encontrada en las palabras, ¿verdad?, de Jesucristo, profetizando o cumpliendo la profecía que dijo Jeremías. Solamente hay un camino. Ustedes están diciendo, hay que volver a las sendas antiguas y hay que volver a ser como éramos en aquel tiempo. Hay muchos que se ponen túnicas. Hay otros que andan caminando con una cruz. Yo he visto en las calles, aquí anduvo uno por un tiempo. Ahora dicen que anda por el lado de Costa Rica, Panamá y Sudamérica. Anda caminando con la cruz. Hasta una ruedita le puso en la parte de atrás para poder cargarla con un poquito más de... Pero eso es literal. Él dijo, toma tu cruz y sígueme, pero no literalmente. Toma tu cruz quiere decir, acepta el reto. Ven conmigo, sígueme. Hay que ser bueno, hay que buscar a Dios, hay que servir a Dios, hay que ser santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Estas son las cosas que nosotros consideramos como un yugo y que Él considera que es un yugo fácil y es ligera su carga, no pesa. A mí no me pesa tener tanto tiempo de estar en el Evangelio. He tenido altos y bajos, pero eso no me ha quitado el gozo de poder saber que soy salvo, que mi vida no depende de mí, depende de aquel que me llamó, porque la palabra es clara cuando dice que Él perfeccionará la obra que comenzó en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque estamos caminando en los caminos del Señor, en la senda que Él nos trazó. Cuando habla de las sendas antiguas, nosotros podemos decir, las sendas antiguas, ¿cuáles son para mí? Bueno, allá en Apocalipsis la palabra de Dios nos dice que si no eres frío ni caliente, como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las sendas antiguas es, vuelve a tu primer amor. Mira de dónde has caído. Aquí está la palabra mirar. Está la palabra detenerse también, porque tenemos que parar y ver dónde estamos ubicados y en quién hemos creído y cuánto confiamos en Él. Y aquí nosotros encontramos al Señor hablando y diciendo que Él es el descanso de nuestras almas. Hermanos, estamos si usted está en Cristo Jesús, porque miren, hay muchos que están en religiones, hay religiones que creen en Cristo, pero son falsas, son religiones que tienen adiciones a la Biblia, que tienen una palabra o una doctrina que no está totalmente fundamentada en la Biblia, porque cuando fundamentamos una doctrina en la Biblia, es una doctrina que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, porque dice la Biblia que nadie puede ser justificado por la ley, sino que solamente por la gracia, y por gracia fuimos salvos. Y cuando nosotros oímos estas palabras, tenemos que entender que ahora tenemos que seguir y guardar la ley de Cristo. Esa es la forma en que el apóstol Pablo nos enseñó, que guardásemos y que siguiésemos la ley de Cristo. La ley de Cristo usted la puede ver en toda la Biblia, pero usted puede encontrar en Mateo capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, cómo Jesús expresa, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Usted encuentra toda la doctrina de Cristo, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, a quién tenemos que perdonar, el perdón, el amor, la verdad, la justicia, todas esas cosas que el Señor nos enseñó son el camino correcto. Si nosotros vivimos por Cristo, tenemos que morir al yo
y dejar que Él viva en nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora soy, lo soy para Él. O sea, entendemos que Dios quiere que nosotros seamos suyos y no que nosotros nos apartemos. Fíjese bien, ¿hace cuánto usted no ora? ¿Hace cuánto usted no se arrodilla y pide a Dios así con amargura? Porque hay una cosa importante que hay que entender. Nosotros decimos que el camino bueno, en los tiempos, en los 70, cuando yo conocí a Cristo, la gente decía, vení, vas a ser feliz. Y me encontré que me metí en un jardín de rosas, pero que estaba todo espinado. Y es difícil, la vida en Cristo es difícil, pero no es imposible. Y es una vida de gozo, porque cuando uno pasa por la prueba y sale de la prueba, se da cuenta de que no estamos solos, de que vamos caminando en la senda antigua, la senda que Él nos trazó a nosotros. Para mí la senda antigua es la que Cristo puso aquí en la palabra. Hay 4 testimonios, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Estos hablan del Señor. Y el apóstol Pablo, que era un fariseo que había permitido la muerte de muchos cristianos, y de repente el Señor le habló y lo llamó para que él fuera un apóstol para los gentiles, o sea, para los que no eran judíos. Y así podamos nosotros tener 13 cartas del apóstol Pablo. Y las cartas las cartas de Pedro, la carta de Juan, el Apocalipsis. Todas estas cartas nosotros las tenemos y todo esto lo atesoramos porque es la palabra de Dios para nosotros. Es el camino que Dios nos ha trazado. Es la senda que debemos seguir. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón y tiene un camino por el que va caminando, pero que es un camino que todavía no se ha acercado totalmente a Dios, hoy debe caminar en Él. Cristo da la oportunidad para que no caminemos en una religión. Las religiones te dicen qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, cómo te vas a persignar, cómo te vas a santiguar, cómo te vas a hacer esto, pasas por una iglesia y te haces la señal de la cruz. En otras religiones pues te dicen que tenés que ir a predicar al campo, ¿verdad? Y te mandan con otro y a predicar un montón de mentiras, ¿verdad? Y así hay muchas religiones falsas. Hay religiones que parecen mentiras, pero parecen buenas, pero sencillamente no están en el camino verdadero. La senda antigua está en la palabra. La palabra es Cristo, porque la Biblia dice que en el principio era el verbo, que es la palabra. El verbo era con Dios, la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Así que este era el principio con Dios a través de su Hijo Jesucristo, el único medio de salvación y el único camino a la vida eterna. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esta mañana Dios me